Se lo venimos contando durante estas semanas que estamos de regreso tras las vacaciones. Decíamos que teníamos una nueva programación y entre esa nueva programación incluimos un programa que hemos denominado Yoga para Todos. Un programa que les ofreceremos semanalmente y que contará con la colaboración de Eli Joe. La tenemos con nosotros. Eli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy agradecida de estar aquí. Bueno, yo creo que lo primero que a todas las personas que nos están viendo en estos momentos les puede llamar la atención es, bueno, ¿quién es Eli Joe? Para los que no te conocen, porque realmente tú vives en Mahoya, corrígeme, ¿en qué zona de Mahoya? Sí, bueno, en una pedanía de Abanilla. Ajá, muy bien, y allí también practicas clases de yoga, ¿no? Sí, allí estamos ahora ofreciendo clases de yoga, tanto por la mañana como por la tarde. Yo soy la que se desplaza a las distintas pedanías, puesto que Abanilla tiene una extensión de terreno bastante amplia. Y pues soy yo, digamos que es como un poco de yoga a domicilio, que me acerco a los puntos estratégicos donde el mayor número de personas quiere practicar y tener un ratito para dedicarse a ellas. Tratar con las personas no siempre es fácil. En tu caso nos dices que sí, que realmente estás muy a gusto con la profesión que haces, que realizas y con el trato con las personas, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. A mí me gusta mucho el tú a tú, el cara a cara, el poder ayudarte directamente y poder ver dónde está tu patología corporal, cuáles son tus hábitos posturales, que son los que están haciendo que tengas ese dolor y esa molestia, que la mayoría de los dolores vienen por eso, por una mala ergonomía postural. Qué curioso. Pero también es verdad que te conocemos, como decimos, como profesora de yoga, pero hasta llegar a ese momento, por tu vida han sucedido un montón de cosas. ¿Cómo te decides tú a dedicarte al yoga cuando tú eras una persona, vivías en Almería, corrígeme si me equivoco nuevamente, sí. Vivías en Almería, residías en Almería y además tenías un buen trabajo. De momento decides abandonarlo todo y dedicarte a la vida trascendental. A la vida trascendental. Sí, bueno, según mi familia, en qué secta me había metido y no tiene que ser fácil tampoco, ¿verdad? Claro. Un montón de cosas. Sí, yo me dedicaba a ser ingeniero industrial en Almería y bueno, el yoga llegó a mi vida por un dolor de espalda. A mí me dolía muchísimo la espalda, como es lógico y normal, de todo el día delante del ordenador, de con el coche para arriba y para abajo, siempre a ver una obra, a ver otra obra. Y un día hablando con unas amigas de mi madre, casualmente, me dijo una de ellas, pues vente a yoga conmigo, que ya verás cómo mejoras de la espalda. Y yo, bueno, pues voy a probar. Y así empezó mi primera experiencia con el yoga, ¿no? en aquel momento. Y fue una experiencia malísima, César. Para empezar. Sí, cuando yo llegué a mi primera clase de yoga y vi a todo el mundo sentado en el suelo, con las piernas cruzadas. Nosotros aquí en España, que estamos acostumbrados a estar sentados en sillas siempre, cuando yo vi que todo el mundo se sentaba en el suelo con las piernas cruzadas y nadie se quejaba, nadie se movía, y yo estaba deseando ya que cambiaran de postura o que hicieran algo diferente, porque yo decía, me duele todo, las ingles, las rodillas, todo, le estaba pasando fatal. Esto no es para mí, ¿verdad? Y claro, yo dije, esto no es para mí, esto no puede ser para mí, vamos. Pero bueno, pasaron unos minutos de comenzar en esa postura y ya fuimos cambiando de postura y ya, bueno, yo nunca había hecho así ningún ejercicio físico, digamos, no tenía tampoco mucha conciencia de mi cuerpo. Al principio me sonaba un poco extraño lo que decía el maestro, las instrucciones que daba, yo decía, apenas conocía ni siquiera las partes de mi cuerpo para saber atenderlas, ¿no?, a lo que decía. Pero bueno, incluso después de esa mala experiencia que tuve en la primera clase, yo dije, yo voy a seguir. Ya veremos por dónde sale. Sí, y continué yendo, y con la práctica poco a poco ya me fui acostumbrando a esa postura que el primer día yo dije que me quería morir. Pero la verdad que poquito a poco ya me fui acostumbrando. Fíjate si me acostumbré, que me apunté a clases de yoga cerca de mi oficina, del trabajo, para en cuanto tuviera un rato libre, la hora de comer, el rato de salir, incluso antes de entrar a la oficina, poder irme a dar una clase de yoga. Fíjate, ¿no? Lo bien que me sentaba, lo bien que me encontraba después, sobre todo a nivel mental. ¿Y ese dolor de espalda también te lo aliviaría? Por supuesto, eso es, cuando ya pasaron el primer mes de práctica, yo desde que practico yoga nunca más me ha vuelto a doler la espalda. Me han podido doler otras partes del cuerpo, pero lo que son esos dolores de espalda de carga por la mala postura no los he vuelto a tener jamás. Y gracias a comenzar en el mundo del yoga me interesé tantísimo que me apunté
a una formación de profesores de yoga. Yo tenía mi trabajo, yo iba a la oficina, yo era ingeniero, pero un fin de semana al mes me metía en una inmersión donde profundizaban mucho más en las posturas, te enseñaban de su filosofía, de todos los beneficios, de todo. Entonces me fui metiendo, digamos, en el mundo del yoga. Ya no es solo practicar yoga, sino vivirlo, claro, vivirlo, porque yo no lo hacía con pensamiento de dedicarme a esto jamás. Pero una cosa llevó a la otra, se iba a acabar el año, ya teníamos que hacer, como digamos, los exámenes, ¿no?, que te hacían en la formación, y yo empecé a practicar pues con mi familia, con mis amigos, tal, así dándole clasecitas para el día del examen. Y todos empezaron a decirme que qué bien que se me daba, y mira qué bien que se te da, y mira cómo transmites, y mira cómo tal, y dije, vaya, digo qué interesante, ¿no? Entonces, para seguir practicando, porque yo era muy metódica, ya sabes, la carrera, el máster, el trabajo, es todo como muy perfeccionismo. En cierta forma lo que nos han educado siempre, ¿verdad? Claro, efectivamente, estaba educada en el perfeccionismo, en el que todo salga bien, para que saliera mejor ese examen, que yo no me iba a dedicar a esto, pero aún así, para que saliera mejor, me ofrecí como voluntaria en un centro social en Almería para ir a dar clases de manera altruista después de la oficina. Entonces yo, después del día de trabajo, del día de oficina, con la cabeza como un bombo, me iba a dar la clase de yoga, por muy cansada que estuviera. Yo daba mi clase de yoga con esa gente que iban tan agradecida de que hubiera alguien que a esas horas de la noche le ofreciera algo, y yo empecé a sentir, César, algo que no había sentido en mi vida. Nunca había sentido ese estado de plenitud, ese estado de dicha, de sentirme como completamente llena. Esos vacíos con los que vivimos el día a día y pasamos nuestra vida sin darnos cuenta, empezaron a llenarse. Con las caras de la gente al terminar, los halagos de ¡buah, qué bien me ha sentado la clase! Eso, nunca había sentido yo esa sensación. Y bueno, ahí quedó esa sensación, ¿no? Me certifiqué como profesora de yoga, hice mi examen, bla, bla, muy bien. Y cuando empezó el 2017, te estoy hablando de que eso fue en 2016, comenzó 2017 y mis profesores de la formación trajeron a un maestro con el que ellos colaboran de India, que tiene un centro allí en India. Entonces vino ese maestro a España a hacer una ruta con distintos talleres, y vino a Almería a hacer uno de esos talleres. Y después de hacer ese taller de fin de semana, yo dije, ¡buah! No tenía nada que ver la forma de transmitir, la forma de enseñar que traía este maestro de la India a cómo a mí me habían transmitido y me habían enseñado los maestros aquí en España. Entonces yo dije, ¡buah! Yo me quiero formar contigo también, ¿no? Le dije, yo quiero seguir formándome contigo, ¿no? Tenemos en la mente también la titulitis, venga, más títulos, más certificados, más cosas. Yo dije, yo me quiero formar contigo. Y después tengo una formación, es un mes y medio, 45 días, todos los días en el centro, tal. Y yo dije, mi empresa no me da 45 días de vacaciones, vamos, ni soñando. Si ya me costaba que me dieran una semana seguida. ¿Y qué decidiste, dejarlo todo? Y decidí que dejaba mi trabajo. ¿Qué me dices? ¿Sí? Decidí que dejaba mi trabajo y que me iba a la India. ¿Tus padres le hablan todavía a la amiga esa que te recomendó lo de yoga? Sí, es amiga de mi madre sigue sí. Hablando. Es muy curioso, ella lo dice muchas veces en redes sociales, alguna broma gasta, ¿no? Cuando ve alguna foto, madre mía, aquel día que yo te dije que te vinieras conmigo a practicar yoga. Y efectivamente, yo dije, César, yo tengo 28 años, en aquel entonces tenía 28 años, dije, yo no quiero esto para mí hasta que me jubile. 65, 68, 70, 72, que lo van aumentando cada vez más. Digo, yo no quiero esta vida para mí hasta entonces, porque ni siquiera... Una decisión muy valiente, ¿eh? Ni siquiera sabes si mañana vas a seguir vivo. Que eso también en la filosofía del yoga se enseña mucho, ¿no? El momento presente, el vivir el momento presente. Y yo me di cuenta de que esa sensación de plenitud se puede tener.
porque yo la sentí cuando daba las clases en ese centro social de forma totalmente altruista. Entonces, ese vacío diario, esas ganas de que sea viernes, de que llegue el fin de semana, ¿para qué? Para ahogar todo ese vacío que has tenido entre semana, con alcohol, con fiestas, con tal. Pues no hay por qué. Eso me lo enseñó el yoga una vez que empecé a profundizar, que fue lo que me hizo también sanar un montón de enfermedades que yo tenía. Con 22 años no podía ni abrir los dedos de las manos, de la artritis reumatoide que tenía, de la inflamación que había por una mala alimentación, por unos malos hábitos de vida, ya desde joven, con las fiestas, con el alcohol, porque es lo que se lleva, es lo que está normalizado ahora, ¿no? Digamos un poco. Pues como que esa parte de mi vida la quité. Ya con 26, 27 años dejé de fumar, dejé de beber alcohol, dejé de salir de fiesta, incluso de comer carne. También cambié mi alimentación a una alimentación ovo-lácteo-vegetariana a día de hoy y eso ya empezó a rechinarle a mi familia, que cómo iba a dejar de comer carne, que cómo iba a dejar de salir, o como muy normalizado, ¿no? El hecho de beber alcohol, de llegar a una cena de Navidad, de estar con la familia, de que te ofrezcan una copa de vino, que digas que no quieres y que te miren mal, ¿no? O sea, esos rechazos, ya no solo por las amigas, de que, hoy ya no eres la de antes, hoy tal, hoy cómo te has vuelto, hoy, no, lo típico, ya no solo por los amigos, por el grupo de amigos, sino por tu propia familia, ¿no? El ver esos rechazos también fue otra de las cosas que me hizo tomar la decisión de me voy. O sea, yo en España no me sentía cómoda entre la gente de mi edad, o sea, completamente bicho raro, ¿no? Un bicho raro absoluto. Claro, porque realmente hacías todo lo contrario de lo que se estaba haciendo, claro. Efectivamente. Entonces me sentía tan bicho raro, el vacío se estaba haciendo cada vez más grande porque nadie me entendía que yo no quería seguir la norma, yo no quería seguir lo que la gente de mi edad hacía, porque además es que me sentaba mal, o sea, ya por salud, ya por un tema de salud, ya no ni de ética ni de valores, ya simplemente por salud, yo dejé de hacer esas cosas y recuperé la salud, con cambiar los hábitos de vida y comenzar la práctica de yoga. Y ya salud física, pero ya luego mental, en el momento en el que sales de esa rutina que te ahoga y que te oprime día a día, con un trabajo en el que no eres feliz, ya no es feliz, en el que no piensas que te sientes plena, no piensas que estás realmente ayudando a los demás, ¿no? Porque realmente lo que a mí me hace sentirme plena es ver que estoy ayudando a los demás. ¿Y en estos momentos sigues igual de plena que en su momento, en sus inicios? Sí. ¿Te sientes igual? Todo esto fue, todo, siempre se pasan, ¿no?, por altibajo. Claro, claro. Entonces, cuando decidí irme a la India y seguir aprendiendo y seguir todo, llegas allí con una ilusión de ¡guau!, ¿no?, de qué bonito va a ser todo. Y como una amiga dice, ¿cómo dice? La hierba no es más verde al otro lado del río, ¿no? Entonces, igual que aquí, pues te rechazan por otras cosas, o no es todo como te lo venden, ¿no? Ni tan malo como lo venden, que venden India como lo peor, ni tan bueno a nivel espiritual como lo venden, porque ya también hay mucho negocio. El tema del yoga ya se ha vuelto súper comercial, se comercializa un montón, ya no se practica yoga, ya no se vive yoga, ya se vende yoga. El yoga a día de hoy se está vendiendo y ya está. O sea, no te hacen ni siquiera que lo sientas para conseguir esa verdadera transformación que yo considero que yo conseguí, ¿no? Con la práctica de yoga, con vivir en yoga y con profundizar en el yoga, que no es solo el cuerpo físico, que para el cuerpo físico hay un montón de disciplinas físicas que podemos practicar, sino a nivel mental. Entonces, claro, allí en India pasé por un bache enorme, por un abismo total, de ya decir, de no saber qué hacer con tu vida, ¿no? No te encuentras, eres extranjera, el idioma, por mucho que hablaras en inglés, pero llegabas a sitios, aldeitas, a pueblitos que el inglés tampoco, o sea, muchas barreras, ¿no?, digamos.
aunque me encontré muy cómoda, porque la gente de mi edad también no se come carne en India, tienen muy en cuenta la práctica devocional, esa parte un poquito más espiritual, no están como aquí en España tan centrados en salir de fiesta, comprarme un coche último modelo y a ver la tía más buenorra, ¿no?, con la que me voy este fin de semana. Tienen una mente un poco diferente. Entonces allí yo me sentí muy cómoda en ese aspecto, pero siempre estaba la barrera del lenguaje, la barrera de la vida en sí allí, que es una cultura completamente diferente, ¿no?, el poder adaptarte a esa cultura. Pero bueno, yo allí no impartí clases de yoga, hice voluntariados de todo tipo para poder viajar por India, estuve durante 3 años viajando por allí, haciendo voluntariado en los hoteles, en las granjas, en los sitios donde me iba quedando, porque claro, los ahorros que yo tenía, eso iba bajando. Conseguí una beca para irme a Australia y poder ahorrar un poquito de dinero. Trabajé allí en una como apicultora con las abejas. ¿En Australia también? Sí, en Australia, que aprendí mucho de las abejas durante 3 meses que estuve allí, trabajando de apicultora y consiguiendo dinero para poder volverme a India, porque claro, los ahorros, eso iba cada vez menguando más. Y tenías claro que querías continuar en la India. En ese entonces sí, la India es muy grande, muchas cosas para ver, y yo tenía claro que me iba a quedar por allí. Mi madre ya estaba que, pero bueno. La pobre. Y claro, como mi madre dice, tuve que crear un virus mortal para que mi hija volviera a España. Vino la famosa pandemia. Sí. Entonces, en ese momento yo estaba atrapada en una montaña por los Himalayas, casi cero transporte. Me quedé encerrada allí 6 meses, hasta que pudo venir un transporte que me llevó a la capital, y ya de la capital pude volar a España. O sea, estuve 6 meses atrapada en la aldea donde me quedé, porque no venía transporte, no venía nada. En ese tiempo, ¡buah!, fatal. Claro. A nivel mental, de saber que estás atrapada, que no eliges tú a dónde ir, que te privan de tu libertad total, que te cuentan cosas que tú dices, pero ¿cómo va a ser eso? O sea, fatal. Pero bueno, volví a España, y una vez que llegué a España, pues dije, pues voy a impartir clases de yoga, una vez que, aunque costó al principio por el tema de las restricciones que había de horario, claro, y de lugares cerrados y tal, pero todo fue fluyendo. Y allí cerca de mi casa había un local que nos pusimos allí a impartir las clases de yoga. Y estando allí impartiendo clases de yoga, ya había vuelto a España, ya tenía que lidiar con la sociedad en España, con las amigas, con los chicos, con la familia, y vuelves otra vez a chirriar, un bucle ahí, ¿no? Claro. Otra vez empiezan ese cortocircuito. Y casualmente, que no existen las casualidades, conocí a un bicho raro como yo, de mi edad, que tampoco bebe, que no fuma. Bicho raro José María. El bicho raro de José María, efectivamente. Conocí a un bicho raro como yo. Entonces yo dije, ¡buah!, no me lo puedo creer. Un chico deportista, sano, todo, que tiene la mente más enfocada en cosas en ese momento como yo, ¿no?, como yo estaba. Y bueno, pues nos conocimos en febrero de 2021, que al poquito de yo llegar a España. Nos conocimos en febrero de 2021 y en marzo de 2024 nos acabamos de casar. Entonces, para que veas. Año lo tienes muy reciente. Sí. Ajá. Dejé Almería porque al final una ciudad te invita al consumismo, te invita a cosas que realmente no quieres, pero es que te arrastra, ¿no? Es como un arrastre. Y nos vinimos a Abanilla, a la zona de Abanilla, también a las afueras de Abanilla, en una pedanía. Y desde junio de 2021 que vine, pues la gente recibió muy bien las clases de yoga, me recibieron todos con los brazos abiertos, y ya pues el trabajo que hemos ido haciendo conjunto, de ir consiguiendo gente en otras pedanías para poder seguir impartiendo y poder dedicarme a lo que me llena y me hace sentir más plena, a dar clases presenciales de yoga. Y a día de hoy puedo decir con la boca bien grande que vivo de ello, porque no todos los profesores de yoga
pueden vivir exclusivamente de dar clases de yoga, tienen que compaginarlo con otros trabajos, así que muy agradecida de que todo vaya fluyendo muy bien, porque al final yo pienso que cuando te alineas con ese propósito y lo vives, o sea, es la pasión la que te mueve, esta emoción, y también el dar un bien a los demás, ¿no? El hacer ese bien. Yo pienso que el universo confabula a tu favor para que se vayan dando las cositas y se van poniendo las lositas por ese camino que ya está hecho, pero que cuando lo vas caminando vas ensanchándolo, vas poniéndolo bonito, como a ti te gusta. Eso es decir, entonces las casualidades sí que existen, ¿no? Bueno, y en tu caso ha sido un poco casualidad que en los momentos que más has necesitado te han aparecido las personas concretas y también un poco tu insistencia por luchar por lo que querías. Efectivamente, ese salto de fe. En casa de una amiga, jugando a las cartas estas así del tarot, así y tal, me salió la carta esa del salto de fe. O sea, el dar el salto de fe. O sea, como no tengas miedo, salta, ¿no? Sin saber lo que hay allí, pero no puedes pretender saber lo que hay allí teniendo un pie en el otro escalón. O sea, tienes que quitar los dos pies de ese escalón para ver lo que verdaderamente la vida tiene para ti. ¿Y en ningún momento has dicho, creo que me he arrepentido de la decisión que tomé? Jamás. ¿Jamás? Jamás. Fíjate. Jamás. Ni en los momentos en el Himalaya, ni en la India. Nunca, jamás. En los Himalaya era, me pasaba por la mente el hacerme, como allí lo llaman, un sannyasi, que es un renunciante, que renuncias a todo, te rapas la cabeza y te encierras en un lugar como a meditar y te llevan de comer cada tanto, te asisten, pero como a pasar ya completamente de la sociedad, porque ves tan poca humanidad que dices, ¿para qué? ¿No? O sea, ¿para qué seguir viviendo? ¿Para qué seguir intentando ayudar? Y me fui, digamos, como al otro extremo, oscuro, de no querer saber nada de nadie. Incluso pensamientos de ¿para qué seguir viviendo? O sea, en esta sociedad, en esta humanidad, también, o sea, ¿no? ¿Para qué? Sí, eso llega, cuando pasas mucho tiempo sola, el aburrimiento es malo en según qué cosas, porque llegas a ver profundidades de ti tan grandes y claro, el no tener nada que hacer como tal, te lleva a lugares muy profundos de ti, y uno de esos es como qué sentido tiene la vida, qué propósito, qué tal, ¿no? Como está todo, ves el mundo, ves todo, lo analizas todo y dices, no tiene ningún sentido. Al final, cuando lo que te da sentido lo compartes, porque yo soy muy de la frase de la felicidad solo es real cuando se comparte, y para poder compartir esta verdadera felicidad, lo primero que tiene que haber es entendimiento. Entonces, si a mí no me entiendes con cómo yo soy feliz, no la puedo compartir. Y ahí es donde entra José María, que entiende y comparte esa felicidad conmigo, porque para los dos somos felices estando con lo que tenemos a día de hoy, como estamos, a gusto, tranquilos, sin necesidad de muchas cosas que la sociedad actual te incitan, ¿no? Más ropa, ir a más restaurantes, comprarte una casa más grande, un coche mejor, todo eso, ¿no? Es como que la aceptación de lo que hay y estar en la tranquilidad. O sea, ya no es buscar la felicidad, es buscar tu tranquilidad. Porque claro, felicidad sí, pero la felicidad es una emoción. Ahora estoy feliz, luego estoy triste. Y luego tú me das una noticia, mi madre me llama, que algo ha pasado y ya estoy triste. Entonces ya he perdido mi felicidad. Sí, he perdido la felicidad, pero la tranquilidad es lo que persiste. La calma, la paz, ese estado que no... Con esto quiero decir que no vayamos porque ahora también se vende mucho el que hay que ser felices, hay que estar siempre alegres y todo, no es real. O sea, eso es una emoción, todas las emociones son válidas, no invalidemos otras emociones. Hoy me he levantado triste porque es el aniversario de la muerte es normal que esté triste. No pretenda yo hacerme las castañuelas que feliz estoy, porque no pasa nada. Abrazas esa tristeza, la atiendes, te tomas tu tiempo y luego vuelve a tu estado de equilibrio. Yo prefiero llamarlo un estado de equilibrio. Habrá momentos felices, habrá momentos tristes.
Tú has conseguido, como decimos, alcanzar y poder hacer lo que a ti te gusta. Pero en esas clases que dan a tantas personas, ¿cómo nos encuentras a los demás en este sentido? Porque nadie nos atrevemos quizá a dar ese paso, no es fácil. Dejarlo todo para seguir por lo que tú quieres o por lo que tú crees. Por eso te decía, ¿qué te dicen? ¿Qué te cuentan? ¿Hay miedos? Hay muchos miedos. Vivimos en una sociedad muy necesitada, sobre todo de amor, pero de amor, de cuidado. O sea, ¿no? Porque ni siquiera nos regalamos ay, voy a ir a darme un masaje, y te preguntan, ¿por qué es que te duele algo? No, porque voy a darme un masaje. O sea, ni siquiera nos regalamos ese autocuidado, a menos que es que hayamos perdido la salud. Cuando pierdes la salud, por todas. Es cuando empiezas a cuidarte. Claro. Entonces yo siempre digo que el yoga realmente es una herramienta de prevención, tanto de salud física como de salud mental. Si hay una persona enferma mentalmente, el yoga no lo va a curar, necesita ir a un médico, a un profesional que lo trate una vez que se haya vuelto a su estado de equilibrio. Entonces sí le puedo recomendar que vaya a clases de yoga para mantener ese estado de equilibrio, o por lo menos intentar estar en ese estado de equilibrio. Y cuando ya hay una salud física que ni te permite, como estaba yo entonces, cruzarme de piernas en el suelo porque me quería morir, que la mayoría que vienen a clase empiezan así. O sea, al principio el sentarse en el suelo con las piernas cruzadas es como, ¿en serio? Entonces yo doy todas las facilidades, ponemos soportes, ponemos apoyo, incluso si se tienen que sentar en una silla al principio, se sientan, porque el yoga lo que conseguimos es profundizar en las capas más llegar a las capas más profundas del cuerpo físico y llegar también a zonas de fascia. Las fascias que recubren los órganos, que recubren los músculos, que recubren los huesos. Entonces entramos en esa fascia que nos empieza a generar espacios. Entonces, haciendo ciertas posturas, poquito a poco con la práctica, llegas un día en el que, anda, ya me puedo sentar con las piernas cruzadas, aunque no tengas que estar con las piernas cruzadas para acostumbrarte, no. Se hacen otras cosas para poder llegar al día en el que, mira, hoy he estado 5 minutos sin que me duela nada. Cuando pasa un mes, mira, hoy he estado 10 minutos sin moverme, y poco a poco tú también vas viendo tu evolución. Y al final es darle a esas personas necesitadas de ese cuidado, no se lo doy yo los guío para que ellos se lo den. Realmente yo los estoy guiando para que ellos mismos se conozcan, ellos mismos vayan creando los espacios que necesitan en según qué partes de su cuerpo y de su mente también, a ir traspasando todos esos obstáculos que tenemos, a por lo menos que el día a día, esa rutina, esos enfados que tenemos en casa, los hijos, la familia, en el trabajo, a poder tomarte ese respiro, digamos, ¿no? Porque al final la clave del yoga es la respiración. Yo, cuando aprendí a respirar, que me costó muchas clases de yoga, cuando aprendí a respirar, aprendí a controlar la respiración, ahí es cuando yo empecé a controlar a mi mente, a dejar de reaccionar a la mínima de cambio, con ese fuego que nos sale de dentro, ¿no? Ahí es cuando te permites esa pausa de esa respiración para ver lo que ha pasado desde otra manera. Al final es eso. Yo no le estoy diciendo a nadie que deje su vida y deje a su hijo, deje su familia y deje su trabajo y se vaya a la India, no. Yo invito a la gente a conocerse y darse cuenta el por qué reacciono así, por qué tal, porque todo está las emociones, la mente está muy vinculada a la postura del cuerpo en la que tú estés. Hay un montón de estudios, esto ya no es nada místico ni nada, o sea, a nivel científico hay un montón de estudios que demuestran el porcentaje de personas con ansiedad por tener el diafragma contraído, porque no los dejas respirar bien. Entonces, si tú haces practicando yoga o alguna disciplina que apunte al diafragma, consigues relajar el diafragma y te vas a dar cuenta de que tu respiración va a cambiar. Si tu respiración cambia, cambia tu mente también. La verdad es que escuchando toda tu historia, toda tu vida, uno piensa, ríete tú de las series turcas, ¿no? Que quiero decirte que ha sido una vida muy, muy apasionante. Sigue en tu trabajo, podemos decirlo así, ¿uno tiene que seguir formándose cada uno de los días o llega un momento que dices, lo tengo todo ya controlado? No, para nada.
O sea, yo no sé cómo lo harán otros profesores, pero yo en mi caso, yo me tiro todo el año formándome, sobre todo a nivel de anatomía, a nivel de biomecánica que se aplica al yoga para seguir conociendo partes cada vez más profundas de ti. Asistiendo a talleres, asistiendo a formaciones, haciendo retiros, a los que yo voy como alumna, no como maestra. A mí me encanta recibir también. Entonces ya conoces cuáles son esos maestros con los que conectas, cuáles son esas cosas que te faltan a ti y que quieres mejorar, y pues siempre buscas y adaptas la agenda para poder permitirte esos ratos, porque si yo dejo de cuidarme yo para cuidar a los otros, entonces ya no. Por ejemplo, si por lo que sea en esa semana viene ese maestro con el que yo quiero ir, pues chicos, esta semana no hay clase porque yo voy a formarme, o sea, está bien, incluso ellos lo ven bien, es como si aprende que luego nos enseña, lo transmites ¿no? también, Claro. Pero es forma, esto para mí, al final, cuando te dedicas a esto, mi vida es esto. O sea, yo en mis ratos libres estoy estudiando yoga, cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo espiritual, pero estoy siempre en mis ratos libres. O sea, al final es mi vida. El yoga en sí, en todas sus ramas, que no es solo cuerpo físico, repito, que está la gente como muy enfocada en que para hacer yoga tengo que abrirme de pierna y tengo que hacer el pino. No, eso eso no es yoga, es una parte pequeñita, pero el yoga es mucho más. Y eso es lo que verdaderamente quiero transmitir y quiero enseñar en este programa que tenemos planeado. Se va a decirte todo esto para decir que a partir de ahora y en Conecta 3 Televisión le vamos a ofrecer nuestro programa, el programa de Eli Joe, Tiempo de Yoga, que lo tendremos semanalmente para que todos ustedes lo disfruten también y aprendan, porque en esta vida se trata de aprender todos, ¿no? De conocernos un poquito más, de regalarnos ese ratito para nosotros, aunque sea un poquito, pero ese poquito, pararte a respirar, como yo digo, no te olvides de respirar, yo digo siempre, ¿no? ¿Cómo me voy a olvidar de respirar? Si me olvido me muero. No me refiero a eso, claro, sino a respirar conscientemente, dándote cuenta de que estás respirando, de que estás viva, de que estás sana para poder respirar por ti misma, porque hay muchas personas que no tienen esa suerte de poder respirar sin herramientas o sin artilugios externos, de que estás sana para poder respirar y no le prestas atención a tu respiración. Y es muy importante prestarles atención a la respiración. Trataremos la respiración, ¿no? En yoga. Trataremos la respiración. En tiempo de yoga. Sí, en tiempo de yoga. Bueno, pues Eli Joe, muchísimas gracias por estar con nosotros, de dejarnos conocerte un poco más también, para poder adentrarnos, como decimos, en estos programas que tendremos a partir de ahora en Conecta 3. Un auténtico placer conocerte y nada, seguimos en contacto. El placer es mío, César. Gracias por todo. Gracias a ti.